Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Barrio Nuevo. Hoy estamos en un nuevo webinar organizado por el Comité de Cardiopatías Congénitas de la FAC. Así que bueno, vamos a esperar que se vaya conectando la gente y mientras les voy comentando que en este nuevo webinar hoy tenemos un disertante de lujo. Tenemos al doctor Luis Pomposi. El doctor es médico pediatra, él es especialista en hipertensión arterial y actualmente se encuentra a cargo como jefe de la unidad de riesgo cardiovascular e hipertensión arterial del Hospital Garra. Y justamente la charla a tratar es prevención cardiovascular e hipertensión arterial en niños y adolescentes, que es un tema que un poco, podríamos decir, se ha ido olvidando, pero que ha tenido un regreso y cada vez se charla un poco más y queríamos incluirlo en nuestro webinar y llamamos a un especialista en este tema. Así que bueno, sin más, agradecerle, doctor Luis Pomposi, por el tiempo y empecemos. Bueno, Juan Manuel, gracias por la presentación. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Federación esta invitación a este webinar. Yo me voy a referir a la prevención cardiovascular. Y dentro de la prevención cardiovascular, uno de los factores más importantes es la hipertensión arterial. Sabemos que la enfermedad cardiovascular del adulto es causa de mortalidad en todo el mundo y que los valores en etapas tempranas de la vida, así como los antecedentes familiares de hipertensión arterial, son los predictores más importantes de presión arterial en la etapa adulta. En el año 2016 y 2017 surgieron dos actualizaciones importantes. Una es el Consenso Europeo 2016 y otra el, la Academia Americana en el 2017 publica las guías de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría. Existieron, o existen, mejor dicho, diferencias entre estas dos publicaciones. Mientras los europeos mantienen las tablas de la Task Force del 2004, los americanos, con la misma base de datos de esa tabla de la Task Force, que es propia de ellos también, ¿no? Excluyeron a los niños y adolescentes que tenían sobrepeso y obesidad. Y implicó en estas tablas un descenso promedio de 2 milímetros de mercurio en cada uno de los percentilos. Así como también, donde estaban los percentilos en la parte superior de la tabla, incluyeron la talla en pulgadas y en centímetros. Pulgadas para los americanos, centímetros para nosotros. Y cambiaron el percentilo 99 por el percentilo 95 más 12. Como ven, este trabajo evaluaron los efectos de la presión arterial sistólica en niños de 1 a 13 años, ¿no? Y como se ve, la línea de puntos, perdón, estaban todos los chicos, mientras que en la línea cursiva negra, en general, estaban los niños sin sobrepeso y sin obesidad. Y fíjense esta zona gris que existe para los determinados percentilos, que es la disminución de estos 2 milímetros de mercurio que se notaban entre una tabla, la del consenso europeo y la del consenso americano. Por ende, si uno evaluó, como hicieron este trabajo los chinos, en el cual evaluaron 50.200 pacientes, perdón, ¿no? De 6 a 17 años, fíjense que la prevalencia también aumentó. ¿En dónde? En las tablas del CPG, o sea, de la clínica, de práctica clínica de los americanos. Evaluaron varones y mujeres y cuando la compararon con las tablas del 2004, fíjense que había prácticamente 7% de diferencia de prevalencia mayor para esto porque los valores eran menores. Así como cuando en los adolescentes la diferencia era aproximadamente de 3,2. Mientras que en las mujeres también había hasta los 13 años un
un 5, perdón, un 4,6%, mientras que en las adolescentes había un poquito más, eran casi un 6,6%. Pero no solo con esto nos quedamos, sino que cuando nosotros evaluamos las tablas americanas en nuestra población argentina, empezamos a ver que no teníamos problemas cuando evaluamos de 1 a 6 años. En general, ¿por qué? Porque nosotros utilizábamos la tabla de la OMS para percentilar la talla y estas coinciden sin ser significativo, las diferencias con las del CDC. Pero cuando a partir de los 6 años usábamos las tablas de Lejarraga y Orfila, en general había diferencias significativas con respecto a la del CDC. Y esto lo voy a mostrar esquemáticamente con un caso clínico. Si yo tengo un adolescente varón de 10 años y 6 meses y busco el percentilio 75 en las tablas del CDC, corresponde a 144 centímetros. Mientras que cuando lo hago para las curvas argentinas, no son 144 centímetros, son 138 centímetros. Entonces, ¿qué se observó con esto? Que los pacientes americanos eran mucho más altos que nuestros niños argentinos. Entonces, fíjense, si yo tabulo esto con las tablas del CDC, es 1,44, mientras si lo hago con las tablas nuestras, es 1,38. Y esto, traspolado a las tablas de las guías americanas, si yo tomo significativamente el percentilo 75, voy a estar en una presión para un chico de 10 años en percentilo 90 de 113 de sistólica y 75 de diastólica. Y esto va a coincidir con aproximadamente una talla de 145,9, que es lo más próximo a 144. O sea que voy a tomar el número más próximo a esos centímetros que tenía mi paciente. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo tomo los centímetros reales de mi paciente, que estaría en percentilo 75 con las tablas propias, fíjense que la presión sistólica para este paciente nuestro es de 111, o sea, 2 milímetros de mercurio menos, y 1 milímetro de mercurio menos para la presión diastólica, porque tomé 136,7, que es lo más próximo a 138. Este sería otro ejemplo cuando un paciente varón de 12 años, mide 132 centímetros. En este caso, yo busco la edad y busco los centímetros, entonces generalmente se me cae de la tabla, o sea que estaría por debajo de esto. Normalmente tomamos siempre el percentilo menor, perdón, los centímetros menores de este paciente para esa edad. Esto no está tan claro porque también tenemos problemas con los renales crónicos que son de baja talla. Entonces, no sabemos si buscarlo por los centímetros, o sea que tendríamos que trasladarnos, en este caso al de 11 al de 10 años, y ahí sí situarnos en 132, o eventualmente buscar sería la última línea, que sería el percentilo más chico para esa edad. Siempre, como dije antes, tomamos los 137 centímetros, los buscamos en la tabla, en altura, y en general, en este caso no existe 137, buscamos el más próximo, que sería 136,7 para sistólica en un chico de 10 años y 136,7 para la diastólica. Con esto, ¿qué hicimos? En general, si alguno tuvo la oportunidad de leer el PRONAP del 2019, donde tuve la posibilidad de actualizar el tema, en general, esto lo concordamos juntamente con la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud. Lo que hicimos fue, como sabemos que por definición la presión arterial en un chico sería el promedio tanto de presión arterial sistólica y o diastólica para sexo, talla y edad, lo que hicimos fue dejar los centímetros nada más y sacar los percentilos, donde yo tomo la edad del paciente, lo tengo
la talla correspondiente y me voy a buscarlo a la tabla. ¿Me entienden? En general lo que pusimos es percentilo 50 en blanco, percentilo 90, que sería el límite de presión arterial en amarillo, y estadio 1 y estadio 2 en rojo. ¿Cómo definimos o cómo clasificamos la hipertensión arterial? En general, a diferencia de los americanos y los europeos, nosotros en este caso nos quedamos más con los europeos y el corte lo hicimos a los 16 años. ¿Por qué? Mientras que los americanos el corte lo hacen a los 13, nosotros creemos que por una cuestión de maduración de nuestros niños, que generalmente el empuje puberal, digamos, nuestros chicos terminan de crecer a los 16 años, en general hacemos el corte a los 16 años, porque muchos, si bien las mujeres pueden, el empuje puberal lo hacen mucho más rápido que los varones, en general los varones, a veces hay algunos que son maduradores lentos y por ende tenemos estas diferencias. Entonces, definimos como presión arterial normal al promedio, tanto sistólico y diastólico por debajo del percentilo 90, para sexo, talla y edad. Presión arterial limítrofe normal alta es cuando está entre el percentilo 90, mayor al 90, pero menor al 95. Y la hipertensión estaría de estadio 1 sería presión arterial mayor al percentilo 95, pero menor del percentilo 95 más 12. Y estadio 2, presión arterial mayor al percentilo 95 más 12 milímetros de mercurio, que para las tablas anteriores de ATAC-4 en general sería el percentilo 99. Y a partir de los 16 años ya tomamos como base los valores y patrones de adulto, generalmente normal menor de 130/85 e hipertensión arterial mayor a 140/90. Pero, ¿qué dicen las distintas sociedades? Como dije antes, la Academia Americana de Pediatría toma hasta los 13 años el percentilo 95 y después habla de 130/80, que serían en chicos mayores de 13 años como valores de edad. Ellos generalmente bajaron los valores de adulto, los americanos. Los europeos se parecen mucho, mejor dicho, nosotros nos parecemos mucho a los europeos y tomaron como valor el percentilo 95 en menores de 16 años y mayor de 140/90 en mayores de 16 años. Los canadienses son un poco más rebuscados. Hablan de percentilo 95 hasta los 6 años, mayor a 120/80 entre 6 y 11 años, perdón, y mayor a 130/85 en mayores de 12 años. En general, nosotros ¿qué hicimos? Esto fue consensuado por las 3 sociedades, en la cual yo tuve la posibilidad de participar en el consenso de la Federación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión. Tomamos como referencia lo que dicen los europeos, mayor al percentilo 95, menores de 16 años, y mayor a 140/90 en los mayores de 16 años. Fíjense cómo varía la presión arterial a lo largo de la vida, en general, cuando se comparan pacientes blancos y pacientes negros, tanto femeninos como masculinos. En general, fíjense cómo la tendencia de la curva a lo largo de la vida, que va subiendo con la edad, por supuesto, la presión arterial, como todos sabemos, tanto en varones como en mujeres, en general no es tan pronunciada como vemos en los pacientes de raza negra. Y cuando comparamos unas y otras, en general lo que vemos es que la raza negra es mucho más pronunciada, la tendencia a subir la presión arterial a lo largo de la vida. Pero ¿cómo evoluciona la presión arterial desde el niño y del adolescente al adulto? En general, con la consecuente morbimortalidad. Entonces yo puedo tener en un primer momento, ¿no?, un adulto hipertenso, o puede tener una evaluación subclínica y tener un aumento del índice de masa ventricular izquierda, o tener un aumento de la velocidad de pulso, o tener un aumento del índice
del índice de íntima media carotidio, o tener una microalbuminuria, o lo más frecuente de ver que nosotros tenemos es el síndrome metabólico. Todo esto nos puede llevar a tener en un futuro un adulto hipertenso con todos los riesgos de morbimortalidad que podemos llegar a tener. Pero ahora viene lo más difícil, digamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente hipertenso? Sabemos que rotular a un niño de hipertenso tenemos que estar muy seguros porque vamos a confinar a este chico probablemente a que rotularlo de hipertenso toda su vida, digamos, salvo que tenga alguna enfermedad secundaria que uno pueda curar, pero generalmente muchas veces estos chicos tienen que tomar medicación casi toda su vida. Y lo primero que vamos a hacer y de dónde partimos es medir la presión arterial. Por supuesto que la técnica es fundamental en este caso. Vamos a utilizar un mango adecuado que cubra la circunferencia del brazo. No me interesa tanto la altura porque por ende va a dar recíprocamente, pero la circunferencia de la goma, que es lo que aprieta, tiene que cubrir el 80% como mínimo de la circunferencia del brazo. Si me pasa con un obeso, que muchas veces hemos recibido, en general le ponen un mango más chico, que no comprime que no ocupa ni el 80 ni el 6% de la circunferencia del brazo, en general me va a dar hipertensión arterial. Por eso muchas veces ante la falta de un mango para obeso, uno puede tomar la presión arterial en el antebrazo, que ahí sí cubre la goma de un mango de adultos, y en general poner el estetoscopio en la radial, digamos, si está tomando en forma manual o en forma oscilométrica. Tengan presente que siempre que uno detecte un paciente hipertenso, sería de buena práctica la confirmación con un método manual. Esto, ¿por qué? Porque las tablas están hechas a partir de mediciones manuales. ¿Y qué voy a hacer con este paciente una vez que me llegue a mi consultorio? Por primera vez le voy a tomar en los 4 miembros, porque muchas veces yo le estoy tomando en un brazo, si tiene una obturación de la subclavia, lo puedo catalogar como normotenso y realmente el paciente ser un hipertenso porque el otro brazo tiene hipertensión, como puede ser una enfermedad de Takayasu. O, bueno, por supuesto, tomarle miembros inferiores. Si ustedes son cardiólogos y hacen cardiopatías congénitas, lo más importante muchas veces para descartar una coartación en general es tomarle tanto miembros superiores como inferiores, y uno ya tiene el diagnóstico. Entonces, como decía, partimos de la medición de la presión arterial en el consultorio. A partir de ahí tengo que confirmar si esta presión es real o no. Y lo voy a hacer generalmente por monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es lo más validado, digamos. La determinación domiciliaria de la presión arterial sirve, sí, pero no está convalidada como método de diagnóstico. Sirve más como seguimiento del paciente medicado para que se controle y para que tenga adherencia al tratamiento, pero muchas veces uno está en un lugar donde no tiene un acceso a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y por ahí una monitorización domiciliaria puede ayudar, si bien me va a dar valores diurnos solamente, no me va a dar valores nocturnos. Yo creo que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es mucho más completo, y hoy por hoy los adultos, en donde estén, la gran mayoría tiene un aparato de estos, donde uno puede acercarle las tablas que son para niños correspondientes, para monitoreo, y en general entre el pediatra y el clínico de adulto o el cardiólogo de adulto pueden llegar a un buen puerto para hacer un buen diagnóstico. Una vez que establecí que el paciente tiene presión elevada en consultorio y presión elevada por mapa, lo que voy a establecer es el riesgo cardiovascular global. A través de investigar sobre factores de riesgo, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, ver si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, de enfermedad cardíaca,
de dislipemia, si es una familia de obesos o no, en general, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a evaluar daño de órgano blanco, sí o sí, siempre. Y en general, nosotros evaluamos mayormente dos órganos. Uno es el corazón, a través de un ecocardio. El electro generalmente tiene baja especificidad y baja sensibilidad, por ende, o sea, puede ser que en un paciente hipertenso de larga data me dé una hipertrofia ventricular y lo pueda ver en el electro, pero es mucho más fidedigno hacerle un ecocardio y pedir siempre disfunción diastólica o evaluar la disfunción diastólica y eventualmente también evaluar el índice de masa ventricular izquierda, que son los dos patrones que primero se van a alterar en un paciente con hipertensión arterial, antes de que aparezca la hipertrofia ventricular izquierda. El otro órgano a evaluar es el riñón. Entonces, lo que voy a hacer es una función renal y lo que voy a hacer también es una microalbuminuria, que puede ser de 24 horas o eventualmente una relación albuminuria-creatininuria. Un tema crucial es el fondo de ojo. Muchas veces mandan a hacer fondo de ojo, yo generalmente no lo hago, salvo en aquellos pacientes que tienen una crisis hipertensiva o que estoy sospechando un tumor del sistema nervioso central y voy a buscar un edema de papila, pero por el fondo de ojo en sí, para ver si el paciente tiene crucis arteriovenoso o grado 1 o grado 2, en general no lo hacemos y la bibliografía tampoco habla de esto. En general sí en un paciente con una encefalopatía hipertensiva donde yo voy a buscar exudados algodonosos o exudados hemorrágicos que son patognomónicos de este tipo de crisis, ¿no? Para evaluar, y también en este caso evaluaría sistema nervioso central, donde puedo llegar a encontrar lo que se llama la leucoencefalopatía posterior reversible, que es el edema de sustancia blanca en este tipo de pacientes. En un segundo renglón, y por una cuestión también de experiencia, aparecen el espesor íntima media carotidio y la velocidad de pulso. Y en algunos pacientes en particular, que serían los históricos aislados, delgados, deportistas, fibrosos, muchas veces la presión aórtica central también nos serviría para evaluar este tipo de pacientes, porque entraríamos a tallar, a ver, en general, hablar de pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada o espurios, que no, digamos, que tendrían este tipo de pacientes presión aórtica central normal, digamos. Por ende, como sabemos, la presión aórtica es la que produce daño y por ende estos pacientes no tendrían daño. Y otra cosa a evaluar, que nosotros lo evaluamos y mucho en nuestro hospital, son las condiciones clínicas asociadas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo evaluar un paciente oncológico que puede estar hiponatrémico, plaquetopénico e hipertenso, que está recibiendo corticoides, está Cushing, o está recibiendo monoclonales, ¿no? Son pacientes que uno amerita probablemente a ser más agresivo con la medicación en este caso. Por supuesto que vamos a hacer tratamiento no farmacológico, pero muchas veces en estos casos uno va a hacer tratamiento farmacológico. Muchas veces puede ser transitorio, porque estos chicos, si dejan de recibir corticoides, muchas veces la presión vuelve a la normalidad, entonces en general tienen que tener un seguimiento estricto. Y por supuesto que por último vamos a tratar de evaluar posibles causas de hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo, si yo estoy ante la presencia de un paciente, como dije antes, que le palpo los pulsos y de un miembro superior no tengo pulso, puedo estar y con una hipertensión severa, probablemente esté ante un paciente con enfermedad de Takayasu o eventualmente, si no tengo pulsos en ingle, puedo estar ante un paciente con una coartación de aorta y si encima tiene un soplo este, interescapular, más todavía. Eh, este, este,
Otra historia pueden ser los pacientes urópatas que tienen historia de hipertensión arterial con procesos febriles o enfermedades de infecciones urinarias a repetición, que son todos pacientes que uno tiene que estar alerta, que me van a orientar a mí a el diagnóstico y por ende a los estudios que yo voy a pedir en un segundo tiempo. Entonces, resumiendo, una vez que partimos del mapa, tenemos una buena anamnesis con una historia perinatológica importante. Omití decirlo que hay que tener presente a los pacientes de pretérmino y bajo peso también, que tienen una prevalencia del 7% de hacer hipertensión arterial en la etapa adulta, ¿no? O algún síntoma sugestivo de hipertensión arterial secundaria, como puede ser aquellos pacientes con hiperreninемia, que son pacientes que se levantan a la noche, todas las noches a orinar, digamos, en general, y estamos hablando, y si encima este paciente tiene un soplo o los históricos supraumbilical, podríamos estar ante la presencia de un paciente con una estenosis arterial renal. Un examen físico exhaustivo, los exámenes complementarios, que voy a tratar de pedirlos de acuerdo a lo que encuentre de la anamnesis del examen físico, la búsqueda de daño órgano blanco, como lo acabamos de comentar. Pero ¿qué fenotipos clínicos me puedo encontrar yo en un consultorio? Puedo estar ante un paciente normotenso o puedo estar ante un paciente hipertenso. Y dentro del paciente hipertenso puede tener un hipertenso de guardapolvo blanco, un hipertenso sistodiastólico, un hipertenso sistólico o un hipertenso solamente diastólico. Y en el caso del normotenso, ¿me voy a olvidar? No, no me puedo olvidar. Porque yo puedo tener un paciente normotenso, pero con ciertas características, y puedo hablar de un hipertenso oculto o un hipertenso nocturno. En estos últimos años ha cambiado un poco la epidemiología de la hipertensión arterial, y esto es debido a que hay un aumento muy importante del sobrepeso y de la obesidad. Antes hablábamos prácticamente que el 85% de las causas de hipertensión eran secundarias y prevalentemente renales. Hoy por hoy, como lo muestra este trabajo de Gupta, fíjense que sobre un total de 423 pacientes, 275 eran hipertensos. Y de esos 275, el 43% tenían hipertensión arterial primaria o esencial. Había un 3% que no tenía causa y el 57% de estos pacientes tenía hipertensión arterial secundaria. Este es un trabajo multicéntrico chino recientemente publicado, donde evaluó en 9 centros 5.847 pacientes. Y lo que evaluaron fue la proporción, de acuerdo a hipertensión arterial primaria o secundaria, sobre el periodo de la década del 2010 al 2020, y lo dividieron en dos ciclos. Evaluaron del 2010 al 2015, donde obtuvieron un 51,2% de pacientes con hipertensión arterial secundaria y un 40,3% con hipertensión arterial primaria, y solo un 8,5% no tenían diagnóstico. Y en el segundo periodo, cuando evaluaron de 2016 al 2020, fue un poco menor la presión arterial primaria, un 32,5%, mientras que la presión arterial secundaria fue del 59,7%. ¿Cuáles fueron las tendencias de las causas de hipertensión arterial secundaria? Bueno, en el primer periodo siempre fueron las renales por lejos, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Enfermedad reumática, yo creo que esto, digamos, podría llegar
a meritarlo un poco el uso, porque fue una de las entidades que fue una de las primeras que usó los monoclonales, ¿no? Endocrinas en el primer periodo y neurológicas en el segundo, hematológicas o tumores, ¿no? Después, cardiovasculares, otras causas, ¿eh? Y en general, ¿cómo fue la tendencia en cuanto a las comorbilidades en hipertensión arterial primaria? Fíjense, ¿no? Que en el periodo en azul sería del 2010 al 2015, la obesidad por lejos, tanto en el primer periodo como subió en el segundo periodo, fue la tendencia más importante de hipertensión arterial primaria. El hígado graso, la hiperuricemia, la dislipemia asociada, la diabetes y el síndrome de apnea obstructiva. Este trabajo muestra cómo cabalga tanto la hipertensión arterial esencial como la hipertensión arterial secundaria. Y fíjense que para los americanos, en general, esto empezaría la hipertensión arterial primaria alrededor de los 6 años y va en ascenso, ¿no? Por supuesto, este descenso no tiene nada que ver porque el trabajo se hizo hasta los 18 años, pero esto, como ustedes saben, sigue a lo largo de la vida adulta, mientras que la línea punteada muestra cómo cabalga a lo largo de la vida la hipertensión arterial secundaria. Por ende, los americanos sacaron en su guía que todo paciente mayor de 6 años o adolescente con antecedentes familiares de hipertensión arterial, padre o madre, abuelos menores de 55 años que hayan empezado con hipertensión arterial, con sobrepeso y obesidad y sin antecedentes de la historia clínica y sin hallazgo del examen físico de hipertensión arterial secundaria, sugieren no realizar mayores estudios. Yo esto mucho no lo comparto porque puede ser que yo esté en un hospital donde uno tiene mucha patología secundaria, eh, mientras que Kapoor no descarta el sobrepeso, en el caso de sobrepeso y hipertensión arterial, estadio 1, de estudiar y descartar enfermedad secundaria en este tipo de chicos. Un pantallazo rápido de causa de hipertensión arterial en pediatría. En el primer año de vida, por supuesto, las más importantes son las trombosis, tanto de la vena como de la arteria, muchas veces por caterización umbilical en general, o la trombosis con la aparición de una tumoración en el recién nacido que uno palpa, en general con hipertensión arterial, la coartación de aorta, las anomalías renales, o sea, congénitas, los riñones displásicos, la displasia broncopulmonar y el ECMO, que es la circulación extracorpórea, que cada vez se está utilizando más en las unidades de cuidados intensivos. Entre 1 y 6 años, las anomalías del parénquima renal y las anomalías renovasculares. En un segundo estadio estaría la coartación de aorta y empiezan a aparecer el tumor de Wills, el neuroblastoma, generalmente como causas de hipertensión arterial. Ya en los chicos entre 7 y 12 años, lo mismo, los renales, del parénquima y renovasculares, las causas endocrinológicas, puede aparecer algún coartado tardío, y, como dije antes, empieza a sumarse la hipertensión arterial primaria para que ya en el adolescente, generalmente, sea una de las causas a pensar en una primera instancia, en general, y después estarían las enfermedades del parénquima renal, las causas endocrinológicas, el uso de sustancias ilícitas, las enfermedades monogénicas. Los adultos le están dando mucha importancia a esto. Ellos creen que hay más de lo que uno diagnostica en estos pacientes, que son pacientes que cursan con renina baja. Generalmente tienen un antecedente familiar
de mucha hipertensión en la familia que ha comenzado de jóvenes, algunos con ACV cerebrovascular, ¿no? O cuadros de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, y uno debe sospechar una enfermedad monogénica, de los cuales están la enfermedad de Liddle, el síndrome de Gordon, el LAM, el aparente mineralocorticoide, la insuficiencia suprarrenal, generalmente son tardías, son más adolescentes para el diagnóstico, porque la insuficiencia suprarrenal en el neonato generalmente es perdedora de sal y no se ponen hipertensos, y el hiperaldosteronismo primario, que en el caso de pediatría es reducible por glucocorticoides. Si bien hay 4 tipos, el tipo 2 es el que más se parece al del adulto. Bueno, como dije antes, el arma fundamental que tenemos para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y para esto, el mapa nos permite descartar la hipertensión de guardapolvo blanco. Estaría indicado en pacientes diabéticos, en pacientes con enfermedad renal crónica, en trasplantado renal, hepático y cardíaco, durante el tratamiento con fármacos antihipertensivos, en la evaluación de la hipertensión refractaria, el diagnóstico de hipertensión arterial oculto enmascarada, en síntomas de hipotensión, en disfunción autonómica para ensayos clínicos, y en caso de pacientes con un fiocromocitoma donde se sospecha hipertensión arterial paroxística. Generalmente nosotros no tuvimos este tipo de cosas. La hipertensión paroxística es más del adulto. Acaba de salir en archivos una publicación que hicimos nosotros en el hospital, donde publicamos una serie de casos de feocromocitoma y paraganglioma, que fueron 21. El 50%, 8 pacientes tenían feocromocitoma y todos estuvieron hipertensos, mientras que del resto de los 13 paragangliomas, el 50% tuvieron hipertensión y el 50% no tuvieron hipertensión. Por supuesto que para todo el monitoreo debemos contar con equipos convalidados. Esta es otra de las características. Tienen que ser chicos de 5 o 6 años en adelante. No le podemos poner a un chico menor porque no tenemos tablas de valores normales. Nosotros programamos cada 20 minutos durante el día y cada media hora a la noche. Por lo menos debe tener una lectura por hora para que sea válido el registro, y más o menos tiene que tener entre 65 y 75%, que sería alrededor de 40 a 50 lecturas válidas. ¿Cuáles son las ventajas del monitoreo sobre la presión clínica del consultorio? La reproducibilidad, que tiene muchas más tomas, puede, puede darnos una visión de lo que es la variabilidad de la presión arterial. Si bien la variabilidad es minuto a minuto, acá informamos cada 20 minutos, fíjense. El valor pronóstico puede estar relacionado con daño de órgano blanco. Muchas veces la falta de censo nocturno puede hablar de enfermedad secundaria, ¿eh? Y es un estudio no cruento y tolerable. ¿Y qué información nos da? Son valores promedios de la presión arterial, la carga hipertensiva, el ritmo circadiano de la presión arterial, la variabilidad, la frecuencia cardíaca, la presión del pulso, y el ascenso matinal de la presión arterial, que no lo vemos nosotros en chicos, sí se ven adultos. Está descrito en algunos pacientes con obesidad y SAOS que pueden tener un ascenso matinal de la presión arterial, que sí en los adultos se ve esto, y es por lo cual se llenan las unidades coronarias en general. ¿Cómo definimos por mapa un paciente hipertenso? Como ven acá, el normal va a estar por debajo del percentilo 95, tanto en el consultorio como en el mapa. Y tener una carga la carga sería la cantidad de registros que están por encima de los valores que yo pongo como límite para ese paciente. O sea, si yo puedo encontrar en el mapa algún registro elevado para ese paciente, pero este valor elevado no tiene que superar el 25%, o sea, no tiene que ser más del 25% de esos valores elevados en el contexto de todo el estudio. El guardapolvo blanco, tengo un hipertenso en consultorio, pero tengo normotenso por mapa.
el hipertenso enmascarado a la inversa, tengo normotenso en consultorio, pero hipertenso por mapa. La prehipertensión son pacientes que están hipertensos en consultorios, pero normotenso por mapa, pero tienen un porcentaje de estos registros que están entre el 25 y el 50%. Por supuesto, el hipertenso ambulatorio ya va a tener consultorio hipertenso y hipertenso por mapa, y el severo con más del 50% de la carga. Estos serían los valores de referencia del mapa del adulto. Y por supuesto que para niños tenemos tablas, como son de la American Heart Association, donde partimos de 1,20 m y tenemos percentilo 90 y 95 para el día, 90 y 95 para la noche de la presión arterial sistólica y lo mismo para la presión arterial diastólica, tanto para varones como para mujeres. Esto sería el desglose de todas las tablas de acuerdo a las edades, por eso que a veces si yo tengo un chico de 5 años o 6 años, pero no llega a 1,20 m, yo lo puedo informar porque está el mismo artículo, tiene el desglose de los valores por edad. Y esto fue un consenso que sacó una declaración de la Academia Americana, la American Heart Association, perdón, donde lo hace un poco más simple. Como sabemos, los americanos el corte lo hacen a los 13 años y utilizan los percentilos para menores de 13 años, y utilizan para mayores de 13 años el 130-80 y el 110-65 para la noche, como valores de límites. Un poco para explicar el monitoreo, los puntos de corte del percentilo 95, como ven acá, y esta es la carga, que es el porcentaje de lectura. Fíjense, sistólicas me dio 0%, o sea que ninguna superó los 129 milímetros de mercurio, pero las diastólicas sí tuvimos y un 15% superó los 81 milímetros de mercurio que le pusimos. Mientras que a la noche también la diastólica hubo un 11%, que tampoco en general habla en este caso que el paciente sería un normotenso. Hablamos de los patrones de ritmo circadiano de la presión arterial, que el patrón Dipper sería el descenso nocturno entre un 10 y un 20%, el patrón hiperdipper sería un descenso nocturno mayor al 20%, y cuando el ritmo circadiano es no conservado, el patrón non-dipper sería menor al 10%, y un patrón Racer o invertido es mayor al 0%, cuando la presión arterial nocturna es mayor a la presión arterial diurna. Normalmente, para informar el descenso, lo que utilizamos es la presión arterial media, y en este caso es de 83 milímetros de mercurio, mientras que a la noche es de 69. O sea que en este caso, si uno hace la cuenta groseramente, baja más del 10% y este paciente tiene un patrón Dipper para ser informado. Fíjense, este es un ejemplo de un paciente con una hipertensión arterial severa, pero sin descenso nocturno. Este es un paciente normotenso con descenso nocturno. Este es un hipertenso con descenso nocturno, porque fíjense, si yo sumo todos estos icebergs que están por encima de la línea, me va a dar probablemente un valor de hipertensión sistólica, ¿no? Este es un paciente severo hipertenso con descenso nocturno. Este es un normotenso con descenso nocturno. Una característica también acá, lo que podemos llegar a ver, que seguramente el paciente durmió la siesta, y lo que tenemos que llevar a ver, sobre todo en el interior, a veces es tratar de decirle al paciente que no duerma más de 2 horas. ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión de guardapolvo blanco? Es muy variable. Puede ser desde 16% hasta 56%. Nosotros tuvimos una serie donde tuvimos un 43% de prevalencia en pacientes con guardapolvo blanco.
Y metiéndonos un poquito más en lo que es el guardapolvo blanco, que antes decíamos, no, quédense tranquilos, usted tiene un guardapolvo blanco, no va a tener problemas. Bueno, esto es un trabajo de Raelen, que evaluó 119 niños entre 6 y 18 años, y lo que evaluó, qué prevalencia tenían de guardapolvo blanco, que fue de un 52%, y tuvo un 35% de pacientes con un aumento de la masa ventricular izquierda. Y el 38% de estos pacientes tuvieron una respuesta exagerada al ejercicio, de la presión arterial, perdón, al ejercicio, en un estudio ergométrico. Entonces, como conclusiones, lo que sacaron fue que el aumento de la presión arterial con el ejercicio y el aumento del índice de masa ventricular izquierdo en el 62% de los pacientes con guardapolvo blanco estaba hablando de un estado prehipertensivo, o sea que ya el guardapolvo blanco no es una entidad benigna, sino muchos hablan de lo que es un estadio intermedio entre el paciente normotenso y el paciente hipertenso verdadero. Como lo muestra este artículo, perdón, de Lande, donde evaluaron 27 pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco, 27 pacientes normotensos y 27 pacientes hipertensos sostenidos, en los cuales lo hicieron a través de sexo, edad e índice de masa corporal. ¿Y qué vieron? Fíjense lo que está graficado, que los pacientes normotensos, el índice de masa ventricular izquierda era de 29,2%, mientras que los pacientes con guardapolvo blanco tenían un índice de masa ventricular del 32,3%, y los pacientes hipertensos verdaderos tenían un 35,1% gramos, perdón, de índice de masa ventricular. Y el 26% de los pacientes, lo dice este artículo, con hipertensión arterial sostenida, tuvieron hipertrofia ventricular izquierda. Este es otro trabajo que evaluó la rigidez arterial en niños con hipertensión arterial esencial y guardapolvo blanco, con un método oscilométrico como fue el Mobilograph. La población constaba de 62 pacientes con hipertensión arterial esencial y 38 pacientes que tenían hipertensión de guardapolvo blanco. Y con 60 pacientes que eran sanos, que eran normotensos. Y lo que evaluaron fue que los pacientes del control sano tenían una velocidad de pulso de 4,3 más menos 0,4 metros por segundo, mientras que los hipertensos de guardapolvo blanco tenían 5,1 más menos 0,4. Y los hipertensos todavía un poco más, 5,3 más menos 0,6. O sea, que quiere decir que también estos pacientes con guardapolvo blanco tenían una discreta afección de la velocidad de onda de pulso. Entonces, ¿qué podemos decir del guardapolvo blanco? Que se asocia a aumento del índice de masa ventricular izquierda y a un aumento del espesor íntima media carotidio y a un aumento de la velocidad del pulso. El espesor del íntima media carotidio lo demuestro en un trabajo siguiente. Por eso recomendamos un control entre 3 a 6 meses de este tipo de pacientes y un mapa anual en todo paciente con guardapolvo blanco. Como contrapartida del guardapolvo blanco tenemos la hipertensión arterial oculta, donde hay publicaciones entre una prevalencia de 5,7, como lo dice el URBE, en 592 pacientes. Otro, el de Stella Stabuli, de 85 pacientes, 9,4. Nosotros hicimos 2 trabajos en el hospital. Uno con una población muy seleccionada, que eran 40 urópatas. Estos 40 urópatas tenían función renal normal y eran normotenso en consultorios. Algunos habían tenido generalmente, perdón, todos tuvieron infección urinaria, algunos tenían reflujo de distintos grados y muchos de ellos tenían cicatrices por centello.
y encontramos un 13,2% de hipertensión arterial oculta y un 7,8% de hipertensión. Y el 60% tenía alterado el ritmo circadiano. El predominio de presión arterial fue diastólica. Y un estudio posterior que hicimos para evaluar la prevalencia de hipertensión arterial oculta en un grupo de pacientes, donde en este no incluimos los renales, fueron pacientes con obesidad o sobrepeso, pacientes genéticos como puede ser el Williams, el Turner, o la neurofibromatosis. En general, eh, estos pacientes, cardiópatas también, tuvimos un 9,1% de pacientes con hipertensión arterial oculta. Y fíjense cómo le decía este trabajo, porque yo le estaba poniendo el espesor íntima media carotidio, y este trabajo de Estela Stabuli que evaluó pacientes con guardapolvo blanco e hipertensión enmascarada, donde obtuvo un 12,9% de hipertensos guardapolvo blanco, ¿no? En 85 niños, con mapa, ecografía de las arterias carótidas y ecocardiografía. Y tuvo 9,4 de hipertensión arterial oculta. Fíjense, en general tenía el 21% de los pacientes eran obesos y 9,6% de no obesos que tuvieron guardapolvo blanco, mientras que el 12,9% de los pacientes tuvieron hipertensión enmascarada. Y acá cuando evaluaron la masa y el espesor íntima media carotidio, fíjense que en los pacientes normotensos confirmados, la masa ventricular era normal, era del 25,3, mientras que el índice carotidio era de 0,48 y 0,46, e iba subiendo a medida que íbamos cambiando de grupo entre los hipertensos de guardapolvo blanco, hipertensos enmascarados e hipertensos confirmados. O sea que se sumaría un grupo más en el medio de estos pacientes normotensos a hipertensos confirmados. O sea que serían los hipertensos ocultos, donde todavía serían mucho más severos que los hipertensos de guardapolvo blanco. Este es el trabajo que le comentaba. Nosotros hicimos en el hospital la prevalencia de hipertensión enmascarada en niños con factores de riesgo, ¿no? Y en general lo que encontramos fue que el 65 pacientes, o sea, el 59,1% tenían un mapa normal, un 9,1% tenían hipertensión arterial enmascarada o oculta, 6,4, o sea, 7 pacientes tenían nocturna aislada, y 25%, o sea, 28 pacientes tenían prehipertensión arterial. Todos estos pacientes tenían normotensión en consultorio, pero a su vez tenían, como dije antes, o sobrepeso, o obesidad, o eventualmente tenían una condición como pueden ser los pacientes con síndrome de Turner, con síndrome de Williams, neurofibromatosis tipo 1, donde uno debe ir a buscar antes de que aparezca la hipertensión arterial. Y este es un trabajo en pacientes con diabéticos tipo 1, donde evaluaron 75 pacientes adolescentes y adultos jóvenes, la doctora Lurbe, ¿no? A 5 años evaluó microalbuminuria, que tenían más de 5 años de evolución de su enfermedad, ¿no? Con microalbuminuria normal y presión arterial normal en el consultorio. Le hicieron un mapa inicial y un mapa a los 2 años, ¿y qué encontraron? Que con el correr del tiempo, a la evaluación de los 5 años, tenían un 19% de microalbuminuria, pero había un riesgo del 30% de microalbuminuria en pacientes que no tenían el ritmo circadiano conservado. Como se ve, fíjense en aquellos pacientes con diabéticos tipo 1, pero que tenían la patente de Dipper del mapa nocturno, mientras que
los pacientes que tenían anormal la patente durante la noche tenían mayor posibilidad de hacer nefropatía diabética. Normalmente nosotros vamos a iniciar un trabajo con sensores de glucosa para evaluar hipertensión arterial oculta, multicéntrico con los hospitales pediátricos el año que viene, donde vamos a evaluar la sensibilidad a la glucosa y la aparición de hipertensión arterial oculta en este tipo de pacientes. Como sabemos, los pacientes diabéticos tipo 1 tienen un periodo de hiperfiltración, que aproximadamente son los primeros 3 años. Luego aparece un periodo de quiescencia, que lo único que demuestra muchas veces es una alteración en el ritmo circadiano de la presión arterial, para después, aproximadamente a los 10 años de evolución, aparecer con una microalbuminuria. Cuando llegamos a eso, llegamos tarde porque ya hay daño glomerular. Le comentaba a Juan Manuel que el otro día me mandaron una chiquita de 9 años que debutó con una diabetes tipo 1 a los 2 años y le pusimos un mapa y tenía en el mapa una prehipertensión arterial. Normotensa en consultorio, sin microalbuminuria, le mando a hacer un ecocardio para evaluar y lo que tenía ya, esta chica era una disfunción diastólica muy incipiente, ¿no? Que con los antecedentes de diabetes tipo 1 va a ser una paciente de riesgo a lo largo de la vida. Yo creo que en este caso, con esta valoración subclínica que estamos haciendo, yo creo que se amerita el uso de este tratamiento farmacológico. Para ir terminando, ya existe tablas de referencia de MDPA, o sea, de monitoreo domiciliario de la presión arterial. En general, lo que normalmente hacemos con estos pacientes es decirle que se tomen la presión durante una semana, o puede ser 3 o 4 días. Generalmente lo hacemos 2 veces a la mañana después del desayuno, previo al desayuno, perdón, y 2 veces a la noche previo a la cena. El paciente debe anotar 2 controles separados 1 minuto, y en general esto se hace la sumatoria de todas las históricas y todas las diastólicas, y uno saca un promedio, descartando siempre el primer día de tomas. En general, por supuesto que debemos adiestrar a esa familia para que inicie esta toma domiciliaria de la presión. Por supuesto que los equipos tienen que estar convalidados. Generalmente lo que recomendamos son Omron o Microlife, y si no, hay una página donde uno puede ir a buscar todos los equipos que están convalidados para realizar esta toma en pediatría. Bueno, creo que no hay nada más. Muchas gracias. Bueno, excelente, doctor, la verdad, muy clara la charla. Bueno, quería enfatizar un poco en las nuevas tablas que salieron en el PRONAF de 2019, en su uso y en su correcto uso. Creo que fue bastante claro. Y sí, vamos a pasar a las preguntas. Para los que quieran hacer preguntas, en el chat pueden ir haciendo las preguntas. Y yo le quería hacer una pregunta con respecto al manejo de la hipertensión arterial de guardapolvo blanco en aquellos pacientes que tienen una velocidad de onda de pulso alterada con un aumento del espesor parietal. Esos pacientes, usted ya con eso, ya lo controla en 3 meses, o se basa en otros estudios o inicia tratamiento en cuanto al seguimiento de estos pacientes. Mira, si yo generalmente, este tipo de pacientes, esto es bastante nuevo con respecto a qué hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Pero ya se está evidenciando, digamos, que este paciente empieza a tener un daño. O sea, no es gratis que un paciente reaccione en el consultorio con una presión determinada y elevada, este, y después uno vaya a buscar por estos métodos no invasivos en forma subclínica alteraciones. Esto me ha pasado bastante con aquellos pacientes sistólicos aislados, y uno
antes de asumir, por ejemplo, muchos dicen mal llamados espurios o no, generalmente son los que uno dice no medicar, pero muchas veces uno si le busca alguna alteración, llámese velocidad de pulso o alteración del espesor íntima media, que uno lo va a empezar a buscar en la segunda década de la vida, ¿no? En general, ya te está hablando que hay un cierto daño. O sea, esperarlo puedes esperar, si lo esperás 3 meses, 6 meses, no creo que cambie mucho. Este, No, pero yo creo que el tiempo por ahí va a ser más exacto y me puede dar la razón. Digamos, muchas veces estos pacientes, yo no sé si no iniciaría tratamiento en forma más intensiva. bien. Bueno, acá la doctora Victoria Damonte desde Córdoba nos pregunta, ¿cuál es la importancia de la medición del índice de renina-aldosterona? Si es necesario pedirlo como laboratorio inicial o en qué casos puntuales se podría pedir. Bueno, normalmente yo creo que uno debe hacer una evaluación del paciente, como dije antes, una buena anamnesis. Este, si el paciente a mí me dice que tiene nicturia, si el paciente me dice, si yo le hago un laboratorio y tengo un laboratorio con una alcalosis metabólica, con hipocalemia, probablemente ese paciente pueda estar hiperreninémico y eso me puede ayudar a llegar a un diagnóstico. Ahora, si yo tengo un paciente, como dije antes, la contrapartida serían las enfermedades monogénicas, donde la renina en este caso está baja y yo sospecho porque el paciente yo lo vengo siguiendo y es un paciente que le puse ya 3 drogas en las cuales una de ellas es un diurético y estamos hablando de hipertensión arterial resistente y interrogando, tengo toda una familia joven que ha empezado con hipertensión arterial y alguno de ellos o uno de ellos ha tenido una ACV hemorrágico, bueno, tengo todo el derecho del mundo de pedir Ah, y encima este paciente, a pesar de las 3 drogas que tiene, no logro controlar la presión, tengo todo el derecho del mundo de pedir una renina, en este caso, y una aldosterona. Puedo estar ante un muy bien, hiperaldosteronismo secundario, primario, o no, si tiene renina baja y aldosterona elevada, o puede estar ante una enfermedad de Lidl, una LAME, por ejemplo. Porque ya las perfecto. insuficiencias suprarrenales son más sintomáticos, digamos, son generalmente mujeres que no menstruaron o que son de baja talla o que hicieron pubertad precoz y los varones lo mismo. Entonces ya tengo clínica. En cambio, en estos casos muchas veces la sospecha está por el paciente hipertenso resistente o el hipertenso que no controla, o muchas veces lícitamente, si yo no tengo posibilidad, tengo todo el derecho del mundo a probar un antialdosterónico con este tipo de pacientes. Entonces yo le pongo un antialdosterónico y el paciente empieza a controlar la presión, por ahí eh, puedo estar ante una enfermedad con renina baja. Bien, muy bien, Doc. Bueno, yo te quería hacer una pregunta puntual que a la hora del tratamiento de la hipertensión arterial ya diagnosticada, si bien no, nos basamos mucho en lo que es las medidas higiénico-dietéticas y en la farmacología, yo te quería preguntar en aquellos pacientes eh, puntuales con una hipertensión arterial diagnosticada y tratada a la hora de indicar la actividad física, si existían algunas contraindicaciones, porque eso es algo que a veces puede ser contraproducente y no se habla tanto. Eso te quería preguntar. Sí. En general, lo que dice el American College, Ujú. en general lo que dice es, paciente con hipertensión arterial leve, sin daño de órgano blanco, no suspender la actividad física. Y esto, en Ujú. general, lo vemos en la gran mayoría de los chicos con sobrepeso y obesidad.
El gordito que no llega, que dice, no, no haga ninguna actividad, está mal. O sea, ese chico se tiene que mover. Paciente hipertenso, severo, con daño de órgano, perdón, sin daño de órgano, lo que uno le va a permitir hacer actividad física una vez controlada la presión. Y después está el paciente hipertenso, severo, con daño de órgano blanco, que uno evaluará en cada caso qué tipo de actividad física le puede dar a ese paciente. Pero siempre, Bien, seguramente ese paciente va a estar tratado y siempre uno va a tener que tener controlada la presión arterial. excelente. Bien, Por pasamos ejemplo, a una una cosa última. muy común para ustedes como cardiólogos es la coartación de aorta, Claro, que sí o sí amerita muchas veces hacer una ergometría en todos los coartados. Pero uno no va a medicar una ergometría. Yo voy a tratar un paciente, y muchas veces estos pacientes, muchas veces están normotensos en consultorio, pero hipertensos por mapa. De estos tenemos bastante y está bastante escrito, y casi el 70% de estos pacientes pueden tener hipertensión arterial, sobre todo si son pacientes tardíos de tratamiento. Generalmente tienen mejor pronóstico los que se hicieron la corrección antes del primer año de vida, pero cuando uno encuentra un tardío, en general a ese no le va tan bien. Muchas veces son, como digo yo, son enfermos panvasculares, porque ya la alteración la tienen en todo el árbol vascular. Y de hecho, yo con este tipo de pacientes, farmacológicamente, si bien uno dice, bueno, el mecanismo fisiopatológico sería la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por hipoflujo a nivel de la mácula densa renal, en general, yo estoy usando beta bloqueantes del tipo Nebivolol de última generación, donde ujú. son metabólicamente inactivos, que estos chicos pueden estar gorditos, pueden estar insulino resistentes, y a su vez lo que más me gusta de esta droga es que tiene liberación de óxido nítrico Dilatado. como vasodilatador. Y en general Ujú. andan bastante bien. Excelente, Doc. Eh, ya estamos para ir cerrando. Hay una preguntita más. Pregunta Guillermo sobre el valor predictivo y de prevención que tiene el índice de resistencia, el IR, en pediatría, y a partir de qué valor se debe tener en cuenta. Índice de resistencia renal, Supongo que hace referencia a la renal, no la especifica. 0,6. Si es renal, es 0,6. Lo que pasa que Bien. quiero hacer una aclaración. El Doppler renal es operador dependiente. O sea que hay que tener mucho cuidado. Este, ha pasado también en mi hospital y, digamos, muchas veces uno se fija en el ilio, se fija en la aorta, pero a veces algunos pacientes tienen una polar y la polar está estenótico. Acá, claro, No, Doc, del pregunta mapa, respecto del mapa. pero índice predictivo Claro, yo creo que se refiere a que en el mapa están las tablas que usted los mostró, que digamos que sí, están las sí, tablas de percentilos para mapa, y creo que sí, eh, ahí nos deberíamos basar en eso, creo respondiendo a la pregunta de Guillermo. sí, normalmente nosotros para evaluar tenemos presión sistólica en el mapa, presión diastólica, presión arterial media, después tenemos la presión del pulso y la frecuencia cardíaca, que son los datos que te arroja el mapa. Normalmente el mapa, por supuesto, que tiene mayor predictibilidad que una presión arterial de consultorio,
porque esto es lógico, porque vos tenés entre 40 y 50 lecturas en un paciente que está haciendo su vida habitual, que es cuando está en su casa, o va al colegio, o anda caminando la calle, almuerza, cena, ve televisión, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más predictivo. Y también nos informa qué pasa cuando el paciente duerme en el sueño. Entonces, si ese realmente, ese corazón descansa o no descansa, si todo el aparato cardiovascular descansa, cuando hay ese descenso nocturno, como ser la frecuencia cardíaca, como ser eh, la frecuencia respiratoria, la temperatura, todo eso, cuando uno descansa baja y no escapa a lo que está midiendo el mapa, en este caso, con el corazón. Entonces, no sé si estoy contestando a Guillermo, era, perdón. Guillermo, sí. Porque por mapa índice de resistencia, vos podés hablar de predecibilidad, pero no de índice de resistencia. Lo que sí podés tener mayor, hay trabajos donde el mapa se asoció a mayor daño de órgano blanco, dependiendo si se tomó la presión de 24 horas, la presión diurna o la presión nocturna. Si se convalidó más con la presión sistólica o con la presión diastólica. Pero no hay índice de resistencia en el mapa. No sé si contesto lo que vos querés preguntar, Guillermo. Sí, gracias por la respuesta, Isidro. Bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a todos los que se conectaron. Quiero hacer un agradecimiento a usted, doctor Pomposi, por haberse tomado el tiempo de darnos la charla. La verdad que muy buena, muy clara. Así que agradecido con usted, doctor, por haber participado con nosotros. Así que, bueno, quedamos agradecidos y esta charla va a quedar grabada y subida a YouTube de la Federación de Cardiología. Juan, ¿cuánto es la Sí, prevalencia de las cardiopatías congénitas? la prevalencia, hoy actualmente hoy se está hablando digamos, de los totales recién nacidos vivos, de 8 por cada 100 nacidos vivos, actualmente. Mirá que la Existe, hipertensión en bueno, adolescente tenés entre 13, 14, 15, y en adulto tenés el 36.1, creo que el Renata arrojó en eso de porcentaje. adultos, de prevalencia. Y en obesos tenés entre 3 y nosotros tenemos una base de datos de 600 chicos con sobrepeso y obesidad, tenemos un 36.1% de hipertensión arterial en este tipo de chicos. O sea que no se lo dejen a los nefrólogos solos. No, total, justamente por eso era la charla. Así que bueno, la verdad que me gustó eso para cerrar, estuvo bueno. Pero bueno, porque justamente habla de la prevalencia Aparte, que tiene. No, los adultos manejan la hipertensión arterial, los cardiólogos. Mirá que me claro, exactamente. cuesta convencer a mis compañeros del hospital, ¿eh? No tengo repercusión. Se Tal ve que cual, no lo nos pasa vendo a todos. bien, no sé. No, Y no, nos están pasa a metidos en todos la que los dos. cardiopatía congénita, pero la verdad que si en este terreno hay para hacer cualquier cantidad de cosas. Empezar a hacer Nosotros terminamos un trabajo, Casacuna Gutiérrez y nosotros, de hipertensión arterial, obesidad y ácido úrico. Y nos dio significativo el trabajo, por supuesto que contra los hipertensos, este, digamos, no lo pudimos justificar los hipertensos porque nos faltó N, o sea que vamos a agregar más pacientes. Pero nos dio, que es otra cosa que no dije en guardapolvo blanco, nos dio significativo el ácido úrico en paciente con guardapolvo blanco. La Está hiperuricemia. O sea que publicado sería esto. algo tener en cuenta. Sería algo tenerlo en cuenta en el paciente con hipertensión del guardapolvo blanco. Sí, A la hora de señor. seguirlo, digamos. Sí, Tal cual, señor. total. Yo creo que son pacientes, no sé si para medicar ya,
pero son pacientes como para seguirlo, estar alerta, y a la mínima duda, a la mínima alteración que tenga de o ácido úrico o se agrava ya el índice masa ventricular izquierda de pasar hipertrofia, si te pasó hipertrofia, te tenés que medicar. En parte Claro. ya va a dejar de ser un guardapolvo blanco, seguramente va a ser un hipertensor verdadero, pero digamos, son cosas que uno tiene que tener un seguimiento. No es que tiene un guardapolvo blanco, me tengo que olvidar, no. No, tal cual, por eso ya dejó de ser una entidad tan benigna y eso está bueno de haberlo dejado en claro en esta charla, porque justamente era algo que lo comentábamos antes de empezar, que por ahí lo subestimábamos, hoy no. Seguro, seguro. Bueno, bueno, Doc, bueno, Bueno, agradecerle Juan, y bueno, no, gracias a así que ustedes bueno, por la paciencia y gracias por la invitación. Un abrazo grande. no, Doc, al contrario. Muchas gracias, un saludo. Adiós a todos y gracias por haberse conectado.